Dios te bendiga, hermano. Muy buenos días en este domingo que celebramos el Domingo de Ramos, abril 5 del 2020. Gracias a Dios por tener la oportunidad y el privilegio de que podemos desprendernos un momento del mundo y venir y ponernos a meditar en la palabra de Dios. Cuán importante es para nosotros la obediencia. Nada más quiero decirte que ya vamos bien, gracias a Dios. Lo único nada más que las autoridades, tenemos que someternos a las autoridades y ellos nos dicen que tenemos que usar una mascarilla para salir fuera de casa. Pero lo mejor es quedarte en casa y déjame decirte, el tiempo que estás pasando tú en casa y el que pasamos todos ha sido de gran bendición para todo el mundo, para la humanidad. Dice un lema por ahí, dice, yo te cuido, tú me cuidas. Y ese es el mundo, esta es en realidad la creación de Dios, en la cual estamos trabajando y colaborando juntos. Me da gusto verte este domingo. Yo sé que estás en casa esperando con tu Biblia. Y vamos a estar hablando el día de hoy con el corresponde, que es el Domingo de Ramos. Para nosotros, los cristianos, empieza lo más maravilloso de nuestro creer en un Cristo que ha resucitado. Estamos a una semana del día de resurrección y para nosotros como cristianos es bien importante esta semana, por la cual nosotros entramos y la iglesia cree en aquel que ha resucitado. Los evangelios nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los milagros, pero ahora empieza ya en realidad el camino a la crucifixión, a la resurrección, a la cual tú y yo, por eso estamos aquí, porque creemos que Él nació de una virgen, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y gracias a Dios que Él está aquí con nosotros. Él está participando también de tu vida, de mi vida y de todo lo que tiene planeado para nosotros. Como lo hemos estado estudiando, recuerda, estamos los martes y los viernes a las 7, igualmente. No te pierdas porque cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, hay cosas grandes y maravillosas. Lo más importante es que nos trae paz y esperanza a nuestro corazón. Una vez más, buenos días, Dios te bendiga, mi hermano. Espero que estamos iniciando el servicio de santidad y mi deseo es que ya hayas escuchado alabanza. Tenemos muchos medios de poder escuchar alabanza a través del internet, de nuestros teléfonos. Antes de que te sientes a las 10 de la mañana con nosotros, prende alabanzas una media hora antes, una hora antes. ¿Para qué? Para que empiece a preparar tu corazón. Para que empieces a escuchar la alabanza que vamos más adelante vamos a hablar un poco de ello. Pero cuán importante es que ya cuando estés a las 10 sintonizado, ya hayas escuchado una media hora o una hora de alabanza. Ponla para que Dios empiece a tranquilizar tu espíritu, tu alma, y ya cuando viene la palabra va a llegar como ungüento a la herida, como ungüento a nuestras necesidades. Déjame orar nuevamente esta mañana y como es usual voy a leer el versículo que vamos a tener adelante y una corta oración, pero esta mañana démosle gracias. Señor, te damos gracias, Altísimo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en un solo espíritu, en un alma. Gracias te doy, Señor, por este domingo de Ramos. Gracias porque es importante para nosotros los eventos que empiezan a suceder a partir del día de hoy, en una semana, y hasta ahora, Dios mío, cuando estamos predicando un Cristo resucitado, un Cristo que vive, un Cristo que reina, un Cristo que vive en nosotros. Te doy gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de estar al frente de los hermanos en Cristo. Ahora te pido, Señor, que nos des la oportunidad de poner nuestro oído atento y que nos des la oportunidad de que nuestra mente está centrada en ti. Gracias te doy en esta preciosa mañana, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, estaremos ahora la entrada triunfal a Jerusalén.
Lo vamos a encontrar ahora en los evangelios, pero ahora nos vamos a concentrar en el evangelio de Marcos. Si tienes oportunidad, abre tu Biblia, Marcos 11. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11. Doy tiempo que lo encuentres. Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11. La entrada triunfal a Jerusalén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor, te doy gracias nuevamente, Padre mío, por esta palabra que hemos leído, palabra viva. Señor, te doy gracias porque me das el privilegio de transmitirla. Nuevamente, como siempre, te lo pido, que uses mis labios, mi mente y mi corazón, que no sea yo, Andrés, sino que tu Espíritu Santo hablándome a mí y hablando a tu pueblo. Gracias te doy, precioso Rey, por este gran privilegio que me has dado en esta mañana. Recibe tú toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Domingo de Ramos, domingo importante, cual los evangelios lo mencionan también. Ahora lo estamos leyendo aquí en el libro de Marcos, la entrada triunfal. Te decía en un principio que para nosotros los cristianos, esta es una temporada bien importante para nosotros porque entramos a la crucifixión y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios no dejan de ser menos importantes, todos los milagros que ha hecho nuestro Señor, todo su caminar. Pero gracias a que Él fue a la cruz, gracias que Él murió por ti y por mí, gracias porque Él derramó su sangre. Él fue a esa cruz por amor a mí y a ti. ¿Y qué dice ahí? Que al tercer día resucitó de entre los muertos. Por eso tú estás ahí y yo estoy aquí, hermano. Porque Él vive. Si no fuera, hubiera sido nada más otro profeta más. Pero el cristiano sabemos que bien. ¿Recuerdas que hemos estado hablando acerca de los Salmos 120, 21, 22, 23 y vamos estudiándolos? Y todos van hacia Jerusalén a la celebración de las Pascuas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo va a Jerusalén. Él sabe bien que le queda una semana en esta tierra. Como hijo de Dios lo sabe todo. Va en camino. Se dice que probablemente llegó
un viernes o un sábado, el día que haya llegado a Betania, o Betanía, como le llaman muchos. Ahí es donde también tenía y visitaba esos lugares. Pero recuerda que él se movía en Galilea, en toda esa área, pero acostumbraba igualmente como judío ir a Jerusalén a las fiestas. Él sabía ya a lo que iba. Él ya sabía. Y vemos aquí en la historia que llega un día antes y se está en Betania y está con los seguidores de él, y gente viene de varios lugares que le habían escuchado, que le habían visto, vienen y se congregan con él, muchos de ellos en Betania. Ahí venían muchos que habían hecho probablemente milagros, el ciego, todos aquellos que seguían al Señor porque le daban gloria y honra por los milagros que habían recibido. Ahora están ahí y ahora van camino a Jerusalén. Hay un recorrido de 2 o 3 kilómetros que tiene que hacer por la entrada triunfal. Y él sabe bien y conoce todas las cosas. Y le dice lo que acabamos de leer, le dice a 2 de sus discípulos: vayan y traigan en la aldea que está allá enfrente. Hay un pollino que no ha sido montado. Desatadlo y traerlo. Y anticipando les dice: y si les preguntan ¿por qué lo están desatando? Ustedes responderán: porque el Señor lo necesita. Es impresionante cómo estos 2 discípulos escucharon la orden, así lo quiero entender como una orden, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron a la aldea que estaba enfrente, y ellos en completa fe, sabiendo que era una orden, que estaban obedeciendo al maestro, al rey. No se preguntaron en el camino, probablemente fueron medio kilómetro caminando a la aldea de enfrente. Pero yo creo que ellos iban con una mente tan centrada, obedeciendo lo que Dios les había dicho, que no dieron oportunidad absoluta para que pensamientos humanos estuvieran en la cabeza de ellos. Ya les había anticipado nuestro Señor Jesucristo. Ya les había anticipado. Pero sin embargo, ellos iban obedeciendo la palabra del Señor Jesucristo. Eso me impresiona, mi hermano, como tú, como yo, como seguidores, como cristianos que somos. Cuando el Señor nos dice una cosa, tengamos la certeza que Él lo va a cumplir. Aquí en este momento puedes imaginarte a los 2 discípulos, si hubieran puesto atención a su alrededor, lo que estaba sucediendo, hubieran pensado: bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Pero dónde estará el pollino? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Pero ellos sabían y tenían la certeza y la seguridad de que ellos encontrarían y hallarían tal como nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Al igual tú y yo, cuando el Señor Jesucristo tiene un plan para nosotros, es irrevocable. No lo podemos mover. Solamente es confiar en Él. Imagínate que te dijera alguien: ve al parque que está cerca de tu casa y hay un carro que tiene las llaves puestas. Tráemelo. ¡Wow! ¡Qué difícil sería! Nos preguntaríamos: ¿pero qué? ¿Voy a robar? ¿Voy a hacer que de esto y lo otro? No puede ser. Y pensaríamos inmediatamente en lo humano. Me van a agarrar, me van a llevar a la policía. Imagínate que nos llenaríamos de tanta información. Es simplemente un ejemplo. Que al final de cuentas a lo mejor ni llegábamos. Al final de cuentas decíamos: mejor no, porque va a suceder esto. Vamos a regresar a los discípulos. Ellos no dieron ni prestaron atención a sus pensamientos. Cuando el cristiano empieza a poner atención a los pensamientos externos, perdemos el enfoque a lo cual el Señor nos ha guiado. Y les anticipa y les dice: si alguien les pregunta, casi era cierto lo que les decía el Señor, responderle.
Y fue así, cuando van entrando, van desatándolo. Hay algunos que le preguntan, ¿por qué lo desatas? Y simplemente porque dice, porque el Señor lo necesita y después lo devolverá. Pero te das cuenta cómo el Espíritu trabaja. Aún con esas personas de Betania o de la parte de la aldea que estaba cercana, el Espíritu Santo obra en los corazones de aquellos que aún no conocen de Jesús, pero sin embargo obra el Espíritu Santo alrededor de la humanidad. El Espíritu Santo juega un rol muy importante en cada uno de nosotros, en el mío, aún a aquellos que no conocen de Jesús. Y no dijeron más que, ok, está bien, llévalo. E inmediatamente dice la historia que ellos vinieron y pusieron sus mantos. Y el Señor Jesús arriba del pollino. Un pollino que nunca había sido montado. Un pollino que significa la humildad. Un pollino que significa lo más puro que hay. Y la historia dice que recorrieron 2 kilómetros para entrar a Jerusalén. Jerusalén, como lo hemos visto en los estudios de los Salmos, estaba casi a 2.500 pies de altura, 900 metros. Era el caminar de los salmistas. Ahora lo están haciendo Jesús, conforme David lo había hecho anteriormente. Y van a Jerusalén a celebrarlo. Y dice ahí más adelante que ellos van y fueron y hallaron al pollino, voy a regresar al 4, atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Es un mandato. Y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Te digo, son un recorrido probablemente de 2 kilómetros. Viene nuestro Señor Jesucristo humilde. Los judíos, por supuesto, ya estaban ahí en Jerusalén. No era fácil el entorno, como lo hemos estudiado, hermano. Lo hemos estudiado, que el entorno que había ahí del Imperio Romano, la ley romana, los judíos, ahora los creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un conglomerado en esa ciudad. Pero Él, sin embargo, está haciendo conforme a lo que ya estaba escrito por los profetas. Él está siendo obediente, tanto obediente nuestro Señor Jesucristo al Padre, como nosotros como cristianos obedientes a Él, para que se cumpliese la profecía. Y muchos de ellos empiezan a poner sus mantos, empiezan a cortar ramas y empiezan a ponerlos a los pies del pollino y de nuestro Señor Jesucristo que va caminando. Muchos de ellos, a lo mejor todos los que estaban ahí en este recorrido, a lo mejor sí creían fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Pero a otros probablemente eran simpatizantes, porque habían recibido un milagro. Pero aún así todavía veían a Jesús de lejos. Tenían cierta simpatía, porque a lo mejor había sanado a un familiar. Y aún en realidad todavía no eran personas como tú y yo, que hoy creemos y declaramos un Cristo vivo. Como te digo, había los seguidores de Él, estaban los discípulos, apóstoles, y los que en realidad eran no seguidores, sino que eran convincentes de ello. Y toda la gente estaba en ese lugar. Y sin embargo, todos de ellos quitaron, muchos de ellos, sus mantos.
sin importar el costo, el precio, el valor, sino que querían estar humillados delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor, como te dije, la palabra era simpatizantes. Había también y quitaban sus mantos, los ponían. Y los simpatizantes, yo creo, podían agarrar y cortaban un árbol o era una palma, no sabemos bien qué era, pero en realidad lo que significa es que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, el Salvador. Y puedes ver el camino, el recorrido, todos aquellos que volteaban, le veían. A lo mejor le daban gloria y honra y decían, gloria a Dios, como lo vemos más adelante, ahorita lo vamos a ver. Y como te dije, ¿sabes qué? A lo mejor había aquellos que en realidad sí creían en Él y a otros que eran simpatizantes. Hoy en día, muchas veces, habemos cristianos que en realidad nuestra fe sí está puesta en Él y otros simpatizamos con el Evangelio. Qué difícil es, hermano, pero en realidad así lo es. Hay algunos que ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero somos simpatizantes nada más de Él. No hemos dado la oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo entre triunfalmente a nuestro corazón. Habemos todavía cristianos que en realidad hemos aceptado a Jesucristo, pero en realidad no lo hemos hecho como una entrada triunfal a nuestro corazón. Yo recuerdo recibí al Señor Jesucristo hace muchos años, pero todavía lo acepté de palabra, pero en realidad no había algo que en realidad dijera yo en mi corazón, sí abro y dejo que Él tome control, que gobierne. ¿Y sabes qué pasó cuando yo en realidad, honestamente, sinceramente y humilladamente le dije, entra a mi corazón? Entró el triunfo de Cristo. Así como lo está haciendo en su entrada triunfal. Dice triunfal. ¿Y qué es lo contrario de triunfo? Derrota. Pero cuando Cristo entra en realidad a tu corazón, cuando Jesucristo es aceptado por ti, genuinamente, entra el triunfo en tu vida, en la cual el Señor Jesucristo nos invita a esa vida eterna juntamente con Él. Es hermoso cuando en realidad tú le has puesto las palmas, que le has puesto tus mantos. Te quiero llevar a que tu corazón, a lo mejor eres simpatizante todavía. Eres cristiano, pero eres simpatizante con ello. Y en realidad no has disfrutado de la entrada triunfal de Jesús a tu corazón. Imagínate tú, que pongas tu manto de humildad en esta mañana. Que pongas tu manto o tus palmas delante de tu corazón. Y que Él venga y entre a Él. Como lo estamos viendo, importante para nosotros los cristianos. Y que venga y entre a tu corazón. Y no va a entrar en derrota, porque dice es triunfo. Y con Cristo Jesús tenemos el triunfo. No hay derrota en Él. Tal vez eres simpatizante, vas a la iglesia, pero no has tomado en realidad en serio las cosas del Señor. Esta mañana quiero que reflexionemos también en ello. Y fíjate que el día de ayer tuve el gran privilegio el día de ayer, en la tarde. Hablé con un joven de 20 y tantos años, yo creo 25, 26 años. Este joven está en México. No sé en qué ciudad, no sé en qué lugar, mucho menos en qué hospital. Pero tuve la oportunidad
Él está en cuidado intensivo. Y cuando estuve hablando con él, apenas podía hablar por teléfono. Y le digo, ¿sabes qué? Esta tarde es tu tarde triunfal. Esta tarde hay triunfo en ti. Y le digo, por medio del teléfono, le digo, no te quiero decir el nombre, probablemente ya sabes quién es. Pero le digo, ahora hay un triunfo en ti. Y empecé a darle la oración para que aceptara a Cristo como Salvador. Escuchaba que él repetía. Estaba haciendo el esfuerzo de confesarlo con su boca, de hablar. Y yo escuchaba a través de esa máscara que ves que es no audible, pero él hacía el esfuerzo más grande. Y repetía lo que yo le decía todo lo que es la palabra, toda la invitación a recibir a Cristo como su Salvador, la repitió a través de esa máscara, a través del esfuerzo que estaba haciendo este joven. Y yo pude ver en mi interior una entrada triunfal a la vida de él. Porque lo oía con una voz convincente, honesta, fiel, en esos momentos tan difíciles que está el cuidado intensivo. Yo escuchaba su voz, pero a la vez me imaginaba algo como lo que estamos viendo en esta mañana. Él estaba tendiendo sus mantos. Él estaba poniendo sus palmas, porque a lo mejor nadie le había hablado de Jesucristo. Y él con su esfuerzo, como te dije ahorita, se oía a través de la máscara. Y él repitiendo las palabras de invitación a nuestro Señor Jesucristo. Visualicé yo como una entrada triunfal a la vida de este joven. No sé dónde esté. No sé dónde, qué estado de México, no sé el hospital, no sé nada. Pero lo que sí sé, que Jesucristo entró triunfalmente al corazón de este joven. ¿Te das cuenta? Y en ese momento me imaginaba yo esa entrada triunfal a la vida de él. Yo tendré noticias prontas y buenas noticias. Pero lo más importante, hermano, es que recibió a Cristo como su Salvador. Fue honesto. Puso sus mantos delante de su corazón. Estaba humillado. Y hablaba como podía un poco. Al último que ya terminamos la oración, dice, ya no puedo hablar. Ahí en el hospital. Pero hizo su gran esfuerzo, hermano, por hablar. Wow, me quedé impactado, porque precisamente hoy es Domingo de Ramos. Es una entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Viene tu vida en esta mañana a triunfar. Y déjame seguir con ello, con esta palabra. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Los salmos que hemos estado estudiando últimamente, hermano. De donde viene mi socorro, pondré mi vista en los cielos. Todo ello, todo lo que hemos estado hablando acerca de estos salmos tan preciosos. Recuerdan a David, van en camino a Jerusalén. Y viene nuestro Señor Jesucristo caminando. Bueno, no caminando, montado en el pollino. Y toda la gente gritando, Hosana al Rey de las alturas, al Rey, al poderoso, al gran yo soy. Ese es el cristiano de hoy en día, que tenemos que darle gloria a Dios siempre. Gloria a Dios siempre. Y como te dije, Él viene triunfando. Él ha entrado a triunfar en tu vida.
Él no es un derrotado. Tú no eres un derrotado. Tú si en realidad has entrado, dejado que Él entre, triunfante en tu vida. Tal vez en las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos. Pero recuerda, es triunfante. Él está dando victoria. Eso es lo que significa triunfante. Tenemos victoria, hemos conquistado. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo, nos lo ha dicho. Y lo entendemos. Pero tal vez no lo entendemos tan bien como ahora en esta mañana. Que como te dije, como cristiano, a veces no le hemos dado en realidad una formal entrada triunfal a nuestro corazón. A lo mejor lo invitamos y está ahí, pero no le hemos dado el honor, la gloria y la majestad a Él, de que entre triunfantemente en nuestro corazón. Tal vez, como en un principio, como yo lo hice, te recibo como mi Salvador hasta ahí. Pero hasta cuando ya en realidad abrí mi corazón genuinamente y le dije, ¿sabes qué? Soy tuyo. Me sentí como que le di, mis mantos se pusieron delante de Él. Le di la entrada triunfal a Él. Y eso es lo más importante de nosotros los cristianos. Que no somos cristianos derrotados, somos cristianos en victoria. Cristianos triunfantes. A pesar de, fíjate cómo lo estoy diciendo, somos victoriosos. Somos victoriosos. Somos triunfadores. Y podemos decirle libremente al Señor, aquí estoy. Y déjame decirte, empieza el caminar del cristiano. Porque de ahí empieza la semana difícil. Viene el jueves, durante la semana se estima que el jueves fue la Santa Cena, fue la captura, el primer juicio, el viernes por la mañana, el segundo juicio, la muerte y sabemos la historia. Una semana difícil, pero gloria a Dios por esa semana, que todo el mundo la celebramos, porque es importantísima. Es importantísimo, hermano. Es precioso leer los milagros que ha hecho el Señor Jesucristo, porque Él es poderoso, victorioso. Pero lo más hermoso es que tú lo conserves como un triunfador en tu corazón. Tú eres un triunfador, hermano. Tú nunca has sido derrotado. Tú tienes a Cristo. Espero que no seas nada más simpatizante. Que vayas a la iglesia, a tu iglesia o cualquier lugar, porque simpatizas con la alabanza. Te gusta la alabanza. Te gusta esto, te gusta el otro. Pero dices, fíjate, me gusta. Porque mucha gente puede decir, me gusta esto, me gusta el otro. Pero otra cosa es decir, siento la alabanza. Siento el poder de Dios. Siento que el Señor está junto a mí. Siento la victoria. Cuando dices que te gusta, solamente eres un simpatizante del Evangelio. Pero cuando en realidad te empiezas a gozar con los que se gozan, gozaos en el Señor siempre, empiezas a tener una vida de victoria, porque has dado oportunidad a que Jesucristo, así como lo estaba haciendo en Jerusalén, a pesar de todos los movimientos sociales que había ahí, que estaba el Imperio Romano, estaban los judíos, fariseos, los seguidores, los creyentes, los simpatizantes. No era fácil, como no es fácil en tu caminar en Cristo. El caminar en Cristo es un poco difícil, pero recuerda, si le has dado entrada triunfal a tu corazón al Señor Jesucristo, eres victorioso. Este joven apenas podía repetir las palabras. Soy un pecador, le decía yo. Reconozco que he pecado. Y él hacía su esfuerzo a través de la máscara. Reconozco que soy un pecador. ¡Wow!
pude ver la entrada triunfal de Cristo en el corazón de este joven, Juan José. Gloria a Dios por él. Gloria a Dios por él. Así, hay gente que necesita de Cristo a tu alrededor, con la ansiedad. Tú eres como estos dos discípulos que te ha ordenado el Señor Jesucristo. Háblales de mí, dale confianza. Y si te preguntan por qué, porque tú necesitas a Cristo. ¿Ves cómo se enlaza aquí la obediencia de esos discípulos? En esta mañana también es de obediencia al Señor Jesucristo. No pusieron atención a lo que estaba a su alrededor, ni mucho menos. Ellos les había dado una orden, un mandato. Vayan y encontrarán y traerán. Y ellos simplemente fueron a lo que el Señor les había dicho. En esta mañana probablemente tengas que hablarle a alguien por teléfono y decirle, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Déjame presentarte a un Jesucristo que ha entrado triunfalmente en mi vida. La gente hoy necesita de ello. Y el gran gozo que viene con la entrada triunfal, que ya va entrando nuestro Señor Jesucristo, puedo decir que hay aplausos, hay gloria a Dios. Dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, había una multitud, había mucha gente. Se piensa que se congregaban más de 125,000 personas en las celebraciones en Jerusalén. Y de ellos iban los simpatizantes, iban los creyentes, iban delante, iban detrás. Y cuando venían, era rodeado por ellos y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese es Jesucristo. Y ese es Jesucristo. Esta semana de reflexión. Hay algunos eventos todavía durante esta semana. Puedes leerlos ahí en tu casa. El domingo que viene ya es domingo de resurrección. Que es lo más importante que nosotros los cristianos reconocemos. Porque Él resucitó de entre los muertos. Está sentado a la diestra del Padre. Él vive. Y está contigo, está conmigo, está aquí en mi hogar. Está dentro de mi corazón. Soy un victorioso, soy un triunfante. Porque en realidad he usado mi honestidad para dejarlo entrar triunfantemente. En esta mañana, hermano, probablemente has aceptado a Cristo, pero no has en realidad dado la importancia de la entrada triunfal a tu corazón. Y si no conoces de Cristo, es gran oportunidad para que abras tu corazón como este joven y visualizar esa entrada, poniendo tus mantos de humildad, sencillez, dejando tu orgullo, dejando las vanidades de este mundo, dejando todo y que el Señor pase arriba de ello, de estos sentimientos o lo que tenemos delante de Él. Y en esta mañana espero que el Señor Jesús entre o ya entró triunfando en tu corazón y eres un victorioso, un gran victorioso. Recuérdalo. Victoria es triunfo. Triunfo es victoria. Has vencido. Así es que déjame hacer una oración. Y si en realidad no le has dado la reverencia cuál es la entrada triunfal. Es bonito lo que leímos ahorita porque llega el Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero lo más importante en esta mañana es tu corazón. Llega a tu corazón en esta mañana. Y déjame orar. Y te doy gracias porque prestaste tiempo al Señor Jesucristo a escuchar de su palabra. Así es que espero que tengas una buena tarde. Estaremos en contacto el martes a las 7, el viernes a las 7. Seguiremos estudiando. Medita en esta semana todo lo grande que es el Señor Jesucristo. Esta semana cuán importante es para nosotros los cristianos. No simpatizantes,
cristianos, que obedecemos como los discípulos, que hacemos la voluntad de Dios, que somos victoriosos, que hemos triunfado y seguimos triunfando. Déjame orar en esta mañana. Señor Jesús, gracias te doy por este mensaje que has puesto en mi corazón, Dios mío. Por la experiencia que me diste el día de ayer, de poder ver la entrada triunfal, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en Cristo, que ha reconocido que necesita una entrada triunfal. Te hemos recibido probablemente como nuestro Salvador, pero no se queda ahí. Es más que eso. Es que entres victorioso. Que yo te deje entrar. Gracias te damos, Señor, por aquellos que a lo mejor no te conocen aún todavía, pero en esta mañana abren su corazón y dejan entrar al Jesús que es grande y maravilloso, al que todo lo puede. Extienden sus mantos, sus palmas, delante de su corazón. Y puedo imaginar, Dios mío, tú entrando, triunfando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, te doy mil gracias en esta mañana, porque nos dices que somos victoriosos, somos triunfantes, y meditando siempre en tus milagros, en tu obra, y más que nada, en la resurrección, que al tercer día fuiste levantado de entre los muertos, y has resucitado, y tú vives por siempre y siempre. Amén. Te doy gracias, hermano, por estar con nosotros. Mi esposa y yo te damos las gracias, y que tengas una muy buena tarde. Cuídate, y nos vemos el martes a las 7. Dios te bendiga. Bye.